Hola, bendiciones a todos. Es una bendición estar con ustedes en este momento a través de este medio. Quiero decirles que por motivos pues de que ustedes ya saben, pues no nos podemos reunir en el templo, pero Dios nos permite que lo hagamos a través de esta vía. Dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir bajo este pensamiento 3 actitudes correctas ante las pruebas de la vida. El jueves les di un pasaje bíblico para que ustedes lo leyeran, lo meditaran y lo estudiaran. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este pasaje nos habla de esas 3 virtudes. Santiago nos enseña de esas 3 virtudes: el gozo, la paciencia y la sabiduría. Y esto es lo que necesitamos en las pruebas de la vida. Hoy estamos en una crisis mundial, no solo nosotros, sino todo el mundo. Y lo que usted y yo necesitamos es tener estas 3 virtudes: el gozo, la paciencia y la sabiduría. El apóstol Santiago nos lo enseña. En primer lugar, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo. Qué importante es el gozo en su máxima expresión cuando estamos en diversas pruebas. Sí, cuando estamos en diversas pruebas. Es que convertirnos en cristianos nos los libra de las pruebas y dificultades de la vida. Aquí no dice que no vamos a tener pruebas, pero sí dice lo que debemos de tener en medio de las pruebas: sumo gozo. Hay que sacarle el máximo provecho a las pruebas teniendo la actitud correcta. Veo entonces que la actitud correcta ante las pruebas es tener una actitud positiva, sumo gozo. No es que finjamos ser felices cuando estamos pasando pruebas, porque este gozo no es una reacción emocional, sino una convicción deliberada, inteligente ante las pruebas desde la perspectiva de Dios. No nos gozamos de las pruebas en sí mismas, sino de los posibles frutos que traerá a nuestras vidas. Es que tener una actitud positiva. Hay que tener una actitud positiva. Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Y es que es cierto, someter a prueba equivale a comprobar lo genuino de algo. En otras palabras, las pruebas de la vida muestran qué clase de cristianos somos, si somos genuinos o somos inconstantes. Las pruebas sirven como una disciplina para purgar la fe de sus impurezas, extirpando lo que es malo. Jesús es nuestro ejemplo. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué interesante. Jesús tenía esta virtud, esta clase de gozo, este sumo gozo para enfrentar las dificultades de la vida, las pruebas de la vida, las necesidades de la vida,
las adversidades de la vida. Dice aquí que Jesús, por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay que poner ese gozo de Dios delante de nosotros para tener esa actitud positiva, para tener esa actitud correcta, para tener esa actitud que Dios quiere que sus hijos tengamos en los momentos difíciles de la vida. En segundo lugar, dice Santiago, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabían ustedes que los tiempos de prueba pueden enseñarnos paciencia? Y esta paciencia que habla Santiago no es una resignación pasiva ante las pruebas, sino firmeza, valor, que nos ayuda a resistir con valentía. El apóstol Pablo dijo en en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo, en medio de las pruebas, nos enseña paciencia para esperar en Dios. Dios quiere que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y este tipo de paciencia es la que necesitamos para esperar en el Señor hasta que la prueba pase. El versículo 4, aquí en Santiago, es lo que dice. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay que aprender a esperar en el Señor. La paciencia te lleva a esperar en el Señor, a que Él termine todo lo que tenga que hacer en tu vida, en nuestras vidas, en el tiempo de la prueba sin desesperación. Entonces serás perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. La paciencia es sinónimo de esperar en el Señor. Hay que aprender a esperar en el Señor. La próxima semana les voy a hablar de cómo es que nosotros tenemos que esperar en el Señor, cómo es que usted tiene que esperar en el Señor, cuál es la condición correcta para esperar en el Señor. Así que Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y en tercer lugar, Santiago habla de la sabiduría. Sí, mi hermano, la sabiduría para ver a Dios obrando en nuestras vidas. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pídala a Dios sabiduría. Santiago no solo habla acerca de conocimiento,
sino de la capacidad de tomar decisiones sabias en estos tiempos difíciles. Sabiduría. Necesitamos esa sabiduría para sacar la mejor enseñanza para nosotros en las pruebas y adversidades de la vida. Y esa clase de sabiduría se puede obtener pidiendo a Dios con fe. Esta sabiduría no es conocimiento intelectual, sino tener una correcta comprensión espiritual del propósito de Dios en la prueba. Esta sabiduría que Santiago habla es sabiduría, es la capacidad para distinguir o diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo recto de lo torcido. Dios quiere esta clase de sabiduría para usted y para mí. Cuando Dios nos concede un don, en este caso la sabiduría, lo hace abundantemente y sin reproche, dice el verso. Dios lo hace generosamente, no con disgusto, ni desgano o reserva. Dios quiere esta sabiduría para ti y para mí, pero tú tienes que pedirla a Dios y hay que pedirla con fe, porque Él te la quiere dar. Pero, hay un pero aquí. El versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Jesús lo dijo de esta manera, se lo voy a leer. Él lo enseñó, Él lo predicó de esta forma, porque las cosas se reciben por fe. Él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? La palabra de Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Pidamos esa sabiduría que necesitamos en este momento, para que no andemos escuchando voces, enseñanzas fuera de la palabra de Dios. Hoy escuchamos muchos que dicen, Dios me dijo que tengo la cura para el coronavirus. Dios me dijo que haga esto, que haga lo otro. Y están trayendo diversas enseñanzas. Pero usted y yo debemos de pedirle la sabiduría a Dios para que podamos entender su palabra, porque Dios ya nos habló en su palabra, para que usted y yo estemos listos, estemos preparados en el Señor. Y en conclusión, dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire qué interesante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es que el hombre de doble ánimo es una persona arrastrada en dos direcciones opuestas. Sí, dos direcciones opuestas. Él vacila entre la fe y la incredulidad. Él piensa que Dios es bueno hoy y que mañana Dios es malo.
porque se ha olvidado de él. Él piensa hoy que Dios lo ama y mañana que Dios no lo ama. Hoy Dios me provee, mañana Dios se olvidó de mí. Así es el hombre inconstante. Pero la palabra de Dios nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es bueno hoy y es malo mañana. Dios no provee hoy y mañana se olvida. Dios es el mismo, ayer, hoy, mañana y por los siglos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Les mando un abrazo fraterno. Extraño estar reunidos en el templo, darnos unos abrazos, saludarnos. Extraño también regañarlos personalmente. Quiero decirles que los quiero y que oro por ustedes, para que su fe no perezca, no caiga, no dude. Los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Levanto a tus hijos delante de ti para que ellos tengan esa fe que se necesita, Señor, para pasar la prueba y la dificultad, para que ellos tengan ese gozo, esa paciencia, esa sabiduría para diferenciar lo que es tuyo y lo que no depende de ti, Padre. Los cubro con tu sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos.